Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Una vez más, lo hemos traído a Martín Fraguillo para que nos hable de las COP. Ustedes lo han oído muchas veces y les recuerdo lo que son las COP. Es una reunión internacional, la sigla COP quiere decir Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Es larguísimo. COP quiere decir entonces, en síntesis, que es la conferencia de las partes. Las partes son estados nacionales que han firmado acuerdos en sucesivas reuniones y que tienen una reunión anual. Este año será en el mes de noviembre y será la 29 de todas las COP. Así que, como Martín, supongo, no le he preguntado, pero supongo que asistirá a estas como lo ha hecho con tantas anteriores, le quiero preguntar acerca de qué se espera de esta reunión, qué progresos ha habido con relación a la del año anterior, si es que ha habido progresos, qué problemas nuevos, porque, a decir verdad, hay informaciones bastante alarmantes en algunos casos. Hace, no sé, unas semanas creo, y en vistas de esta reunión de la COP de noviembre, hubo una de países del Pacífico, que son islas, pequeñas islas que son cada una de ellas un estado distinto. Y el problema del cambio climático para ellos es mucho más sensible, porque como son pequeños atolones, islas casi minúsculas, podría decirse, el deterioro de la costa, el comido que hace el mar de la costa, es mucho más alarmante. De modo que no sé si esto será anuncio de cosas más importantes, pero en fin, vamos a hablar con Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, hola Fernando, qué gusto verte como siempre. ¿Cómo va eso? Gracias ¿Y por llamar. qué te parece la futura COP? ¿Qué se trae de gordo? Sí, yo creo que lo primero es que es interesante como entender cómo viene qué cosas fueron ocurriendo a lo largo de estos 29 años o 29 reuniones de cambio climático, ¿no? Entonces, desde que se crea la Convención Marco y se crea el panel intergubernamental, que son los científicos que manda cada país de cambio climático, esto es más o menos en el año 90, ¿no? En el año 92 es la primera de estas reuniones, que es la reunión de Río, la que se llamó la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Entonces, lo que podemos decir es que la primera etapa que termina en 2015 en París fue la etapa de los grandes acuerdos. Y se firmaron tres grandes acuerdos a nivel mundial, que fueron el primero, el año 92, que se llama la Declaración de Río, donde es la primera vez que el mundo reconoce, che, tenemos un problema, ¿no? Como viste en la película esa Apolo 13 que dice en Houston tenemos un problema y explota todo.
¿no? Se salvaron los pobres astronautas, pero por poco. Pero ahí es la primera vez, pero esa declaración de Río ya establece varios principios, ¿no? Un principio importante para nosotros, como país en desarrollo, igual que para el resto de Latinoamérica y para el país que este año arma la COP, que es Azerbaiyán, es lo que se llama las responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea que todas las personas, todos los países del mundo, no todas las partes de la convención, los países tienen una responsabilidad común de salvar a la humanidad de esta catástrofe, pero al mismo tiempo esas responsabilidades son diferentes porque no es lo mismo el aporte que hizo al cambio climático un país que viene quemando una gran cantidad de combustibles fósiles desde el inicio de la revolución industrial hasta hoy, que un país en desarrollo como es la Argentina o Brasil o Uruguay, donde el aporte de nuestros países al cambio climático es insignificante, ¿no? Después, esto fue en el año 92. En el 97 se firma otro gran acuerdo que se llamó el Protocolo de Kioto. Y ahí esa idea de, digamos, digamos, de responsabilidades comunes y diferenciadas se profundiza un poco más. Y ahí los países se dividen en países anexo uno, que son los países desarrollados, y países anexo 2. Obviamente todo esto en el año 97, ¿no? Hoy ya en algunas comunicaciones, algunas publicaciones, China empieza a aparecer como país desarrollado. Ya para algunos China no es más un país en desarrollo, por algunos aspectos de su ingreso, etcétera, etcétera. Por una Entonces, cuestión de temporalidad, porque claro, ingresó, puede decirse, tardíamente al grupo claro, de países desarrollados. exactamente, exactamente, sí. Y seguramente vamos a ver que esa frontera también se va corriendo. Yo creo que Brasil también está apuntando a en pocos años ser un país desarrollado completamente, ¿no? Chile ya hace rato que también viene presentándose como un país desarrollado y yo creo que hay muchos países en desarrollo, sobre todo los más organizados y que tienen visiones de resolver los problemas de la pobreza, de las dificultades, ¿no? De generar como una base donde toda la sociedad está por arriba de esa base, ¿no? En calidad de empleo, calidad educativa, calidad de servicios de salud, de infraestructura. Entonces, ahí el protocolo de Kioto separa a los países en anexo uno, anexo 2. A los anexo uno les da la obligatoriedad de hacer planes para bajar sus emisiones y genera un mecanismo, un par de mecanismos en realidad, pero uno que es el más conocido, que se llamó el Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿no? En inglés era el CDM, en castellano el MDL, y con ese mecanismo lo que intentó hacer es que los países desarrollados inviertan en soluciones de bajas emisiones en los países en desarrollo, pero como los países de desarrollo no teníamos ninguna obligación de bajar nuestras emisiones, entonces las emisiones que se bajaban o que se mejoraba el perfil ambiental de esas inversiones, ¿no? Energéticas y otras cosas, iban a parar al país que había hecho la inversión. En Argentina hubo muy poquito, en Brasil hubo realmente una cantidad impresionante. Por ejemplo, la industria de cerdos de Brasil y gran parte de la industria avícola de Brasil se financió con inversiones de este tipo, donde todas las deyecciones, podemos decir, de estos animales, en lugar de ir a una montaña y al ambiente, todas esas deyecciones se usaban para producir, se usan todavía, ¿no? Para producir biogás y qué sé yo, y con toda esa plata se armó una infraestructura y una industria realmente fenomenal. Brasil es el primer exportador. Basada en el reciclaje y en la economía circular. Exactamente, que en una visión, en lugar de que la caca de los bichos es basura y da mal olor, es, che, eso es una fuente de ingreso espectacular y metámosla en toda esta visión, como decís bien, Fernando, más circular de aprovechemos todo, aprovechemos los nutrientes, etcétera, etcétera. Y aprovecharon que había mucha plata disponible. Acá tuvimos mala suerte en esos años que coincidieron un poco con la crisis del 2000, 2001, ¿no? Pero también como una visión ideológica en contra
de este tipo de mecanismos, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, pero Brasil eso supo aprovecharlo muy bien y otros países también en desarrollo muy bien. Así que ya vamos por Yo- dos grandes acuerdos. El pero, acuerdo pero este de... Sí, porque esa reticencia que estás diciendo de la Argentina en ese momento para este tipo de ayuda internacional, quizás estaba vinculada al problema tan candente de la deuda externa en ese momento, que es un problema que subsiste, claro, pero en esos años tenía un voltaje político especial. sí. ¿Sería por eso o habría alguna otra causa? No, yo creo que había una visión ideológica en contra de los mercados, que es bastante típico, digamos, de la Argentina, desde estar en contra Sí. del mercado del trigo, el mercado de lo que sea. Y entonces la autoridad, como esto era un mecanismo basado en un acuerdo internacional aprobado por el gobierno argentino, necesitaba la aprobación de un área del gobierno nacional. Y la mayor parte de los proyectos, esa área del gobierno nacional no las aprobaba. Y Ujú, este tipo de proyectos que para los brasileros fueron tan importantes para su desarrollo económico, como era el desarrollo de industrias de bajo nivel de emisiones, acá no iba ni para atrás ni para adelante. El sector privado tampoco tuvo entidades que lo entendieran al nivel de detalle y que pudieran promover esto del sector privado. Hubo algunas instituciones que intentaron, ¿no? Poner gente, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires puso una persona un par de años, pero como esa persona no tenía experiencia y no sabía, tampoco funcionó. Y hubo algunas consultoras, pero faltó como una visión de país. Que yo creo que Brasil sí la tuvo con mucha claridad, ¿no? ujú. Pensemos que todavía en esa época Brasil era un país mucho más pobre que la Argentina, desde Pero todo punto claro, de si eso vista. es algo que puede bien llamarse escandaloso, Claro. cómo pegaron ese salto por encima de nosotros, no es nada Ni hablar. escandaloso, ¿no? Es lo que Claro, claro. lo que debimos haber hecho nosotros. Sí. Claro, sí, sí, porque además Brasil todavía en esos años era un gran importador de alimentos, ¿no? Ujú. Era un importador neto de combustibles, porque no tenían petróleo, no tenían gas, no tenían absolutamente nada, pero su producción de alimentos era pésima, con lo cual la importación de lácteos era prácticamente el 80-90% de carne vacuna, ¿no? Importaban lo que podían. Lo que pasa es que como era un país tan pobre, no tenía dólares para importar todo lo que querían consumir, con lo cual había cosas que no se podían consumir, ¿no? Pero cómo aprovechó cada elemento que tuvo Brasil a disposición, y ahí para mí hay un gran mérito de la Universidad de San Pablo, porque la Universidad de San Pablo armó un programa, ¿no? Para el desarrollo de los agronegocios, o sea, cómo desarrollar su agro, no solamente pensando en sembrar y cosechar, que para ellos era un problema, porque los suelos de Brasil no eran aptos para la agricultura, o sea, si uno miraba la clasificación de suelos, no eran aptos para la agricultura, y ahí fue el Embrapa el que empezó a desarrollar tecnología para suelos no aptos, realmente no aptos, con niveles de pH extremadamente ácidos, ¿no? Donde los elementos que componían el suelo eran tóxicos, con lo cual los animales que pastoreaban ahí era habitual que se murieran los terneros y que las vacas tuvieran estados pésimos, estados corporales realmente calamitosos, con unas productividades bajísimas, además de otros problemas, como era el puma o otros así felinos que cuando veían una vaca obviamente querían comer, porque todos ecosistemas bastante difíciles, ¿no? Así que ellos aprovecharon muy bien y para mí la Universidad de San Pablo fue la que creó, así como el Embrapa crea el concepto de agricultura tropical. Creo que comentamos acá una vez que el año pasado murió el fundador del Embrapa, que yo tuve el honor, ¿no? Hablamos de él, sí, sí, sí. Hablamos de él, ¿no? Que se llamaba Alison Paulinelli, un ingeniero agrónomo de Minas Gerais, que muy jovencito fue ministro de Agricultura de Minas, ¿no? Obviamente también en un estado muy pobre. Creo que él fue ministro de Minas, de Agricultura de Minas Gerais en el año 68, 69, algo así. Y él en el año 72, si no me equivoco, lo nombran ministro de Agricultura de Brasil, que tendría 27, 28 años, no más que eso. Y él arma el concepto del Embrapa, ¿no? De una gran institución de investigación, pero dedicada no a la investigación
teórica, digamos, para publicar, sino una institución que tenía que resolver los problemas concretos de las personas, sobre todo, y de las regiones, y el problema, prioridad número uno, era resolver el problema de los suelos. ¿Cómo hacer que en suelos donde lo que se sembraba andaba mal, cómo hacer para lograr que en esos suelos se puedan sembrar los cultivos comunes, digamos, ¿no? De una zona así cálida? Así que para ellos la prioridad uno era cultivo de maíz, soja, girasol, sorgo, cualquier cultivo que, pastos para los animales, ¿no? La verdad que hicieron un trabajo francamente extraordinario. Sí, la palabra extraordinario es la que Extraordinario. mejor cabe, porque el tema del agotamiento de los suelos en Sí. todo el mundo es una pesadilla. Mm, En mm, Europa mm, mm, está en la punta de la tecnología de avanzada, por supuesto. sí. Ujú, No se ha encontrado una fórmula todavía de rehabilitación plena de los sí. suelos. Sí, ahí en lo que es la agricultura tropical, y a mí me tocó participar de muchas reuniones internacionales con Alison Paulinelli, y era impresionante. Él fue candidato al Premio Nobel de la Paz, ganó el Premio Mundial de la Alimentación, pero donde íbamos con él lo recibían como si llegara el Papa, ¿no? O sea, era un nivel de recibimiento de una especie de héroe, y yo creo que es razonable ese reconocimiento, ¿no? De alguien que pudo pensar con los recursos de un país como Brasil, porque Brasil no es que estamos hablando de que era, ¿no?, un imperio, no era la Unión Soviética o Estados Unidos o algún país europeo. Brasil era un país muy pobre, con un nivel de desorganización y de, ¿no?, de situación social gravísima, y sin embargo no, y yo creo que ya en los 90 o fines de los 80, así como el Embrapa arranca a principios de los 70, para fines de los 80, o sea, 10 años después, ya la Universidad de San Pablo tiene esa idea que el suelo es la base de funcionamiento, que hay que lograr que esos suelos sean productivos, sean eficientes, puedan producir, ¿no? Haciendo que el pH ácido sea neutro, que los elementos no disponibles, ¿no?, como potasio, fósforo y una lista enorme, sean disponibles, esquemas de fertilización que sean razonables, pero la Universidad de San Pablo, con este programa que se llamó PENSA, arma todo un esquema como de estrategia para educar gente para los negocios agropecuarios, ¿no? Empresas que no existían, empezar a formar personas que van a dirigir o organizar empresas que no existían, Lo ¿no? Y notable realmente, es cómo ese emprendimiento fue aceptado, no sé si enseguida, pero sí, es un cambio radical de Brasil sí, que a mucha gente le habrá parecido como proyecto un tanto fantasioso. Sin embargo, una sí. realidad contante y sonante. Sí, sobre todo yo lo que veía desde el lado de la Argentina, porque yo me tocó empezar a trabajar en Brasil cuando yo, a los pocos años de haberme recibido, yo tendría 24, 25, 26 años, y me tocó empezar a viajar a Brasil, y yo lo que veía del lado de los funcionarios argentinos, ¿no? O del sector privado argentino, era que simplemente eso que estaba haciendo Brasil eran subsidios a la agricultura, como los subsidios que da Europa o Estados Unidos, que es toda plata tirada, y que Brasil con eso no iba a resolver ni iba a producir mucho, y que siempre iba a ser un importador dependiente de la Argentina, que Brasil siempre iba a tener que venir acá a comprar trigo, maíz, soja, carne vacuna, pollo, cerdo, lácteos, queso y 100 productos más, ¿no? De los alimentos, las frutas, etcétera, etcétera. Y cuando vemos hoy todo eso en realidad, ¿no? Las inversiones en el Embrapa, en las universidades, las inversiones de estas instituciones en formar gente, en la ayuda de todo tipo para crear empresarios, o sea, no solamente crear el concepto de que se puede sembrar o que se puede cosechar, sino todo eso, cómo hacer para transformarlo, y eso a su vez en cadenas de valor en un mundo competitivo, porque ya Europa con su política agrícola común tenía barreras de todos los colores, Estados Unidos también barreras de todos los tipos, y era todo barreras, trabas, aranceles, cuotas. Y Brasil lo que empezó a hacer, y creo que gracias a este programa de la Universidad de San Pablo, es empezar a comprar en Europa las grandes importadoras de alimentos.
Entonces, ya cuando Brasil exportaba, dejaba de ser una empresa brasilera que la exportaba en europea. La de Europa era la misma empresa europea, pero los dueños eran empresarios brasileros. Ujú. Entonces ya la dinámica era diferente. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue el sistema de las inversiones? Porque eso es anterior al al protocolo de Kioto. Es decir, Es había que aportes internacionales dedicados al campo. ¿Cómo no, se hizo no, la capitalización, la financiación de este gran no, no, avance? no mucho del exterior. Principalmente eran fondos de Brasil. Una institución importante en esto fue el BNDES, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Ajá, Pero todas esas eran como negocios incipientes, ¿no? O sea, estaban resolviendo ya con cierta escala el problema de los suelos y el maíz empezaba a ser un cultivo posible, no un gran cultivo, un cultivo que rendía la mitad que sí. en Argentina, pero era razonable. La soja era medio todavía un desastre. Recién que resuelve más o menos el problema de la soja fue Lula, fue el primer ministro de Agricultura de Lula, no en este gobierno, en su primer gobierno, Ujú. porque en Brasil se sembraba lo que se llamaba la soja Maradona. Y la soja ¿Qué era Maradona eso? era semilla de soja transgénica argentina, esto alrededor del año 98, 99, 2000, y se importaba de contrabando. Estaba prohibido en Brasil sembrar cualquier tipo de transgénico, entonces se llevaba y se sembraba, con lo cual se sembraba poco, se sembraba bastante mal y no iba muy bien el cultivo de soja hasta que finalmente se aprobó, se creó una organización que se llama CTN Bio, que es algo así como Comisión Nacional Técnica para la Aprobación de la Biotecnología, que hay como 10 ministerios adentro, ¿no? Salud, ambiente, ecosistemas, floresta, agricultura, obviamente, y un montón más. Pero ahí lo que el protocolo de Kioto a Brasil le permitió, con el argumento del cambio climático, llevar muchísimas inversiones a todos estos sectores. Realmente cifras fenomenales, ¿no? Fenomenales. Fue el país Y del que mundo que recibió más plata. no ha necesitado inventar ningún ardid ideológico ni nada, porque No, efectivamente al principio decías que las inversiones han sido, por ejemplo, en la industria porcina y que han sido claro. entonces Sí. ahorradores Sí. de elementos contaminantes. Exactamente, claro. Eso fue lo que les dio el gran empujón. El gran empujón no se lo da que vino Tyson de Estados Unidos o no sé qué gran empresa europea a poner chancho por todos lados. No, nada que ver. Los que armaron todo fueron los locales, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y ahí no importó qué gobierno y qué hacía y qué no hacía, y todos los gobiernos mantuvieron esa línea, ¿no? No importaba si era Color de Melo o los gobiernos militares o Lula, podía ser de más izquierda, más de arriba, más de abajo, pero toda esta organización, ¿no? El gobierno de Color de Melo fue un poco loco, porque un poco lo que pasó en Argentina muchas de estas empresas de carne, cerdo, pollo y otras, y lácteas, lo que sufrieron fueron las ideas de los ministros de comercio, secretarios de comercio respecto a cómo parar la inflación. De tratar para parar la inflación necesito comida barata. Bueno, ¿a quién le saco la comida barata? Y Color de Melo tenía un pico inflacionario y él intenta resolver el problema del aumento de la carne vacuna, que acá viste que siempre pasa lo mismo, siempre fue lo mismo, sube el novillo en Liniers y el gobierno se pone loco que se viene un pico inflacionario y entonces Collor mandó, no me acuerdo si el ejército o alguna de sus fuerzas de seguridad, a los feedlots a confiscar animales. Y se armó una Confiscaron matanza, una matanza. totalmente, totalmente en las antípodas de la política que ha seguido Brasil, por lo general. Claro, claro, por eso, eso para Brasil fue un momento de darse cuenta que la inflación no era un chiste y que los gobiernos podían llegar a tomar decisiones disparatadas como esa, que terminaron matando un montón de gente, matando a los tiros animales en la mitad del campo, una cosa completamente delirante, ¿no? La idea que la inflación se resuelve así, confiscando carne o haciendo cosas, y todo eso por suerte no se difundió y no quedó como una idea válida. Pero en Argentina hubo un montón de gobiernos que
apuntaron a generar bajas de precio con intervenciones que destruyan la capacidad productiva de las empresas, ¿no? Los pollos de Mazorín fueron un caso de eso, ¿no? Y destruyeron todas las empresas avícolas que estaban en ese momento, fueron a la quiebra. Y todas las familias que habían invertido toda su vida en los pollos parrilleros fueron todos a parar a los caños, ¿no? Fue una cosa. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue el caso ese de Mazorín, que muchas veces se habla como un recuerdo casi, ¿no? Pero no se termina de Claro, aclarar. ¿En qué consistió ese daño para el claro. país? A mí, la persona que me lo contó es una persona que para mí es un gran referente de la industria avícola argentina, que él lo vivió en primera persona. O sea, yo no lo viví en primera persona, yo a Mazorín nunca lo vi en mi vida. Lo que sé es que estuvo varios años preso por este caso, ¿no? Entonces, obviamente, era el gobierno de Alfonsín, la inflación no andaba bien. ¿Te acordás? Plan Austral, primero el plan, ¿cómo que se llamaba? Bueno, ya ni me acuerdo, pero hubo un plan austral y después del plan austral vino el plan primavera y andaba todo Sí. bastante mal. Entonces, en uno de esos momentos, el secretario de Comercio se le ocurre que como el pollo había subido mucho, entonces había que aprovechar los pollos subsidiados que daba en ese momento la Comunidad Económica Europea, que obviamente tenía montañas de productos, inclusive se decía que esos pollos venían de la zona de Chernobyl, o sea, de la zona dentro de la Comunidad Económica Europea, no venía de un país de la Unión Soviética, pero se suponía que inclusive, bueno, los pollos eran unos pollos chiquititos, blancos, que supuestamente eran aptos para consumo, y entonces, este, ¿cómo es que se llama? El gobierno, ¿no? Mazorín, como secretario de Comercio, decide que la Junta Nacional de Granos sea la que financie esta importación. Pero el problema de corrupción no estuvo en la importación, porque si uno trae productos congelados, como eran estos pollos congelados, había que tener una cadena de frío suficiente. Como la Junta Nacional de Granos no tenía nada de frío, porque los granos no se guardan en el frío, entonces había que construir o contratar cámaras frigoríficas y qué sé yo. Y se hicieron un montón de contratos para construir y para alquilar y para operar. Y después cuando todo eso se investigó, era la mitad o no sé qué porcentaje, era todo falso. Pero los pollos vinieron, se distribuyeron en los supermercados. Yo me acuerdo, sí, en la edad que que creo que tendría, yo estaría en la facultad en ese momento, y me acuerdo de ver los pollos en el supermercado, ¿no? Esto habrá sido el año 83, 84, 85, por ahí, de verlos. La verdad, el pollo era un espanto, porque eran unos pollos chiquititos y blancos. O sea, a nosotros nos gustaban los pollos grandes y amarillos, ¿no? Ujú. Para nosotros el amarillo es el color de la yema del huevo, el color del maíz. Y se ve que a estos del este europeo les gustaban los pollos blancos, tipo palomitas, eran así, medios azulados, ¿no? Horrible. Entonces, claro, la venta de pollos cayó prácticamente a cero. No se vendían ni los de Mazorín, ni los de acá. Entonces, a mí lo que me contó esta persona es que obviamente el mercado se destruyó, las ventas cayeron a cero, no había prácticamente precio por el pollo, y que Mazorín convocó a todos los productores que sabían que todos iban a perder todo, que estaban ya todos para cerrar sus granjas, cerrar todos los frigoríficos, todo estaba ya, y que cuando entran, ¿no? Mazorín le dice a uno de su equipo, viste que yo a todos estos me los iba a traer de rodillas, fíjate cómo ahora vienen todos de rodillas, ahora vamos a ver qué es lo que me dicen. O sea que en el fondo lo único que importaba era poner a un grupo de tipos que tenían empresas de rodillas frente al gobierno, una Y cosa que bajaran, y que realmente bajaran los precios como supuesto remedio a la inflación. como supuesto remedio a la inflación, que baje el precio del pollo, recurriendo a una cosa tan disparatada como la de color de melo en Brasil. Y por suerte, de ahí en adelante, en Brasil, aún en el gobierno de Lula, que era un gobierno de izquierda, porque Lula viene de un partido que se declaraba en su momento comunista, ¿no? No es que se declaraba de una izquierda socialista, de la economía social de mercado. No, no, economía socialista, no hay derecho de propiedad, no hay nada. Y cuando él subió y fue presidente, obviamente jamás hubo una medida delirante de esta, ¿no?
y todas las medidas que había tomado antes Fernando Henrique Cardoso de bajar la inflación y mantener un gobierno ordenado, y el agro brasileño en esos años creció de una manera fenomenal y sigue creciendo, ¿no? Sí. Sí, es un mundo por eso. Yo creo que el cambio, entonces, siguiendo, porque venimos de cualquier lado, Fernando, y nos estamos yendo un poco por las ramas. No creo, porque son Ah, antecedentes que hay que tener muy en cuenta. De lo que has estado diciendo se pueden sacar varias consecuencias, lecciones, se podría decir también. Una es el factor endógeno, sí, porque ha sido incluso la concentración de capitales en estas acciones han sido de origen nacional principalmente. sí, totalmente, Y totalmente. luego se vio en el mercado internacional cómo los fondos para anticontaminación, anticambio Claro, climático, encontraban un buen camino por allí. Pero ha sido exactamente. una política originada en el mismo Brasil. No Claro, ha sido claro. una derivación de las preocupaciones ecológicas internacionales. Sí, sin duda, sí. Y además yo creo que lo interesante es que es una combinación de políticas públicas con decisiones privadas, con capital privado movilizado con algo de capital público, pero que a la larga fue exitoso. A pesar de que en ese momento yo escuchaba mucha gente que decía, no, esto es siempre lo mismo, todos estos populismos, o no me acuerdo el nombre que le ponían en ese momento, estos son todos subsidios, todo plata tirada, van a tener una próxima crisis, no va a haber nada, esto va a terminar todo mal. Y yo creo que no, que ellos supieron cómo ir desarrollando cada vez más industrias, porque si uno mira Brasil desde otro país, uno ve que hoy también el mercado de fruta tropical, el principal país exportador es Brasil, ¿no? Y tiene en cada rubro de los que para ellos es relevante, y ahora hace 3 o 4 meses el gobierno de Brasil, nuevamente el gobierno de Lula, ¿no? Lanzó un programa para promover la aviación civil en Brasil. No solamente la aviación civil, que la gente vuele, sino también la fabricación de aviones, diseño de aviones, que Brasil tiene esta empresa que se llama Embraer, que es bastante reconocida por un tipo de aviones, ¿no? Que creo que son los aviones que más se venden en determinado tamaño en el mundo. Y la meta nueva de este tema del cambio climático en Brasil es que todos los aviones en Brasil, de acá creo que a 20 a 30 años, tienen que volar con biocombustibles. Y eso obliga entonces a diseño de motores para ciertos biocombustibles, ¿no? Sobre todo los motores más chicos. Ya en Brasil hay muchos aviones que vuelan alcohol, que queman etanol 100%. Pero ahora la intención es que Brasil sea como un pionero de esa industria de motores y de aviones, ¿no? Para toda una generación. Y obviamente transformarse también en un gran productor de estos biocombustibles avanzados para aviación, que son combustibles muy complejos que tienen que cumplir con un montón de características para lo que son los motores de aviación, ¿no? Sobre todo las turbinas. Decías que Brasil es pionero en esto. En Sí, otros países se están haciendo adelantos así de importantes en el combustible aéreo. sí, el otro país que lo lanzó un par de meses antes fue Estados Unidos. Estados Unidos también presentó un programa para que el 100% de su aviación doméstica vuele con energías renovables, ¿no? Es un poco más amplio, pero la Unión Europea viene trabajando mucho también, y la Organización Internacional de la Aviación Civil, porque volvamos un poco al principio, estábamos hablando de los grandes acuerdos de cambio climático, ¿no? La A Declaración eso de Río, volvemos, sí. el Protocolo de Kioto. Volvemos más ilustrados al Repasemos, punto de claro, partida. repasemos un poco el marco en el que estamos charlando esto, ¿no? Para que no Sí. creamos que nos vamos a hablar de Tulio Vargas o cosas de la historia de Brasil, no, no es el tema de hoy. Entonces, el, em, el protocolo de Kioto, perdón, el Acuerdo de París establece sistemas de medición o sea, de inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y planes para bajar esas emisiones para los países. Pero la aviación civil internacional, o sea, cuando un avión sale de Ezeiza y va a parar a un aeropuerto de otro país, ¿no? El de Montevideo, uno de San Pablo o donde sea,
esas emisiones no son de ningún país. Esas emisiones son emisiones internacionales. Entonces, hay un grupo de agencias bajo Naciones Unidas que regulan el tema de la aviación civil, como son una que se llama ICAO en inglés, que en castellano se llama la OASI, Organización de Naciones Unidas para la Aviación Civil Internacional. La otra es la IATA, que es la que vemos normalmente cuando compramos los pasajes, que esas organizaciones trabajaron desde su creación, ¿no? En la posguerra, en todo el armado de la seguridad, ¿no? La prioridad número uno de la aviación es vuelos seguros y seguridad para los pasajeros. Pero ya hace unos 10 años, si no me equivoco, un poco más de 10, que la OASI, la organización, presentó un programa, lo presentó en México justamente, que se llama CORSIA, o CORSIA, según en qué país lo pronuncian de una manera o de otra manera. Y ese programa es para lograr que los vuelos internacionales o toda la industria de la aviación tenga cero emisiones o las emisiones más bajas posibles, tratar de llegar a 2050 con cero emisiones. Y después de bastante trabajo los primeros años, lo que quedó claro es que la aviación, hasta donde se ve en el horizonte, va a seguir volando con turbinas, y esas turbinas tienen que quemar combustibles que no generen el impacto que genera hoy el combustible fósil que quema. Y esos son estos biocombustibles avanzados. Se está poniendo de moda un nombre nuevo que es el SAF. Hoy hay mucha gente, hay artículos en los diarios en Argentina sobre SAF, pero Brasil viene apuntando a ser un líder mundial tanto en producción de SAF como en la tecnología para su producción y también en los motores que se puedan adaptar a ese combustible o a otros combustibles que aparezcan quizás de menor costo. Todo esto también está indicando el ascendiente que tiene la producción agraria, porque son avances notables, no solamente para resolver aspectos del cambio climático y cuestiones de la contaminación y ecológica. Sí, En sí mismos son adelantos notabilísimos que se sí. basan en la producción agraria, repito. Y sí, es que justamente el objetivo es que los ecosistemas nos provean de aquellos servicios, ¿no? A través de cierto tipo de productos que puedan sustituir a productos que son altamente contaminantes o altamente dañinos, ¿no? Como son los Pero combustibles fósiles, porque necesitamos hacer algo con eso. en la, Volar no es una opción, o sea, dejar de volar no es una opción, no es decir, volvamos a andar en carreta, no es una opción frente a las necesidades de la aviación que tiene el mundo. desde luego, pero eso me hace pensar la boga que había hace algunas décadas Ujú. respecto del agotamiento de los recursos naturales. En Ah, nuestro claro, caso, en esto que estamos hablando, sí, es lo contrario, se están dando estos avances exactamente. tecnológicos con la convicción previa de que esos recursos no se van a agotar. Yo supongo que no se está esperando que, que- que no se agoten por sí mismos, sino que la tecnología también va al campo Es que justo, para es que permitir que, claro, ese nivel de de la economía superindustrial pueda seguir funcionando. Es decir, el campo no parece estar demasiado amenazado por un deterioro ecológico, por un abandono del cuidado humano. sí, y ¿Cómo hay que bueno, interpretar eso? Ya, es sí, incluso desde un punto de vista ideológico y político. Tiene que haber un celo por la naturaleza para sostener esta nueva economía. sí, es que yo creo que lo primero que hay que consolidar es la idea que la relación del hombre con los recursos naturales, sobre todo con los recursos naturales biológicos, ¿no? Pero también los recursos naturales con los que está vinculada la biología, como es el aire o el agua o los suelos, no puede ser una relación extractiva, digamos, ¿no? No puede ser la explotación. Vamos a explotar los suelos agrícolas, vamos a hacer la explotación. Yo creo que esa palabra que se usaba cuando yo estaba en la facultad, hoy yo creo que esa ya no refleja lo que es la realidad. La realidad tiene que ser que
los ecosistemas tienen que poder proveernos de una manera que cada vez sean más sostenibles y cada vez estén en mejores condiciones de producir, un poco como hicieron los brasileros. Los suelos de Brasil tenían pH 3. Con pH 3 no hay manera de producir prácticamente nada. Son muy, muy poquitas las cosas y con rendimientos extremadamente bajos que pueden funcionar en un sistema así. ¿Cómo ir generando un ambiente para que esos ecosistemas, y una de las cosas interesantes que se descubrieron en Argentina hace relativamente pocos años, hará 6 7 años, y es como un subproducto de la siembra directa, es, seguramente vos habrás escuchado, y las personas que nos están escuchando habrán escuchado, que una palabra común en el campo de la Argentina y en todo el resto del mundo, fueron siempre los barbechos, el tiempo de barbecho, ¿no? El barbecho es como un tiempo de descanso entre cultivo y cultivo. Entonces, lo que se pensaba, ¿no? Es que al suelo, una vez que se hace el cultivo y se le saca todo el grano, ¿no? Y no le dejamos nada, sacamos el grano, así como una cosa extractiva, ¿no? Como si fuera una mina que sacamos el oro y no queda oro. Y va a volver a generarse el oro y hay que dejar la mina que descanse, ¿no? Una visión completamente disparatada, pero se pensaba eso, que se hace un cultivo, extraemos todo eso del campo y tenemos que dejar el campo que tenga un periodo de reposo, que descanse. Bueno, lo que se descubrió en Argentina, hará como mucho, 8 años, 10 años, es que en realidad en el suelo, como todas las funciones del suelo dependen de organismos vivos, o sea, que en el suelo haya agua que sea útil para las plantas, que después esa es el agua que va a ir filtrada a los ríos, a los lagos, que la vamos a tomar nosotros, que haya nutrientes, nitrógeno disponible, que hay un conjunto de bacterias que lo toma del aire, lo guarda en el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas funciones, ¿no? Lo hacen los organismos vivos. Y cuando el suelo se queda sin un cultivo, en realidad no mejora el suelo, sino que el suelo empeora, se está quedando sin su principal fuente de alimento, que es la planta viva, no la planta del cultivo o la planta de una pastura, un pastizal o un bosque con los árboles. Entonces, el concepto que hay hoy es, no solamente los suelos hay que dejarlos quietos para que quienes viven en los suelos puedan conservar sus hábitats, ¿no? Sus lugares de vida, sino que también necesitamos que ese suelo se mantenga verde la mayor cantidad de tiempo del año, porque todos esos meses que el suelo está verde, las funciones del suelo funcionan mejor. Y el suelo anda mejor, los rendimientos de los cultivos son más altos, los servicios ecosistémicos son mejores, se genera más oxígeno para nosotros, se absorbe más carbono, se retiene más agua, se filtra más agua para que las napas tengan agua en mayor cantidad o calidad. Y me parece que ahí es donde hay que como cambiar esa visión de hay que extraer, extraer. No, hay que encontrar cuál es la dinámica de los seres vivos en cada uno de estos ecosistemas, cada potrero donde hay trigo, maíz, soja, vacas, pasto, bosques, ¿no? Pasto con algunos árboles, sin ningún árbol, entender esa dinámica de vida y una vez entendida tratar de manejarla de manera razonable, ¿no? Una vez acá comentamos este fenómeno que se está observando, de que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera ha traído el efecto de que el follaje en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, el tamaño de las hojas en este caso, se ha Sí, expandido y que sí. en las zonas secas próximas a los desiertos, en lugar de proyectarse la fisonomía del desierto, se está dando un fenómeno Claro. contrario, un reverdecimiento. Y Sí, eso es por la capacidad de las plantas propias de estos ámbitos de aumentar su ujú, clorofila, claro. su captación del hidróxido, del carbono justamente, y poder entonces desarrollar la vitalidad de la planta. Son verdaderas sorpresas que nos trae la naturaleza. Sí, 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 y que el ser humano además va entendiendo, ¿no? Y ir entendiendo implica en cierta manera también en esta como concepción así simplificada de lo malo, lo bueno, ¿no? Blanco, negro,
Ujú. Una creencia bastante difundida que el dióxido de carbono, que el anhídrido carbónico, que el CO2 es un gas contaminante. Y en realidad no, es un gas milagro, ya lo dijimos varias veces acá, es un gas milagro porque si el CO2 no hubiera estado en la atmósfera cuando aparecieron las primeras plantas o los primeros microorganismos capaces de hacer fotosíntesis, hoy no habría oxígeno. Entonces, sin CO2 y sin fotosíntesis, nosotros no estaríamos acá, porque una atmósfera sin oxígeno, la probabilidad de supervivencia nuestra es cero. Nosotros no podemos estar en un lugar que no haya oxígeno libre en el aire. Entonces, todo este esquema, como decís vos, yo creo que no- nos obliga a los humanos a entender el lugar donde vivimos de una manera diferente. Tenemos que ser metódicos en estudiar, en entender, en preguntar, y sobre todo los que tienen que tomar decisiones, como decíamos antes, ¿no? Decisiones públicas, decisiones privadas, no tomar decisiones basadas en ideologías de hace décadas que no tienen nada que ver, que no entendieron nada en su momento, cómo funcionaba la vida en la Tierra, y que hoy el daño que pueden hacer puede ser catastrófico, porque nos enfrentamos a una dificultad muy grande con el cambio climático y tomar decisiones, digamos, sin entender cuál puede ser el efecto más probable, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? No te olvides, y lo comentamos acá, durante el gobierno anterior, era unos 2 o 3 años, el gobierno presentó una propuesta para eliminar la mitad del rodeo vacuno de la Argentina y de esa manera cumplir con la baja de emisiones de metano sin analizar, ok, todos esos pastizales que hoy comen esas vacas, si nosotros sacamos las vacas, ¿cómo van a quedar esos pastizales? ¿Cuánto van a emitir más o menos? Y todos los trabajos científicos que se están haciendo en el mundo alrededor de los rumiantes, cuando uno elimina los rumiantes, las emisiones no bajan, suben. Entonces, hacer planteos así tan delirantes, sin Sí, ningún sí. análisis, porque una vez que el rodeo bajó a la mitad, y yo no sé si va a volver a ser posible diseñarlo, porque van a ser cientos de miles de personas que hoy viven de todo eso, que van a tener que ir a dedicarse a otra cosa. Evidentemente. Y volviendo al tema de la COP Sí, para el mes sí, el mes de noviembre, sí, eh, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido el término entre la COP anterior sí. y la 28 y este momento, Por cuando eso, todavía déjame queda... terminar entonces en 60 segundos, te prometo que termino. Entonces, el Acuerdo de París, ¿está bien? Se divide a su vez en dos etapas. La primera etapa fue en la aprobación y escribir lo que se llama el libro de reglas, que sería como un decreto reglamentario. O sea, se aprobó la ley, hay que hacer el decreto reglamentario. Pero una vez que se terminó ese libro de reglas de escribir, que fue en el año 2022, empezó el periodo actual, que es el periodo que se llama de implementación. Ajá, Entonces, cuando vemos esa trayectoria desde Río de Janeiro, en Río de Janeiro podemos decir que los actores principales fueron los científicos, que por primera vez mostraban esto, ¿no? Los activistas, muchas ONGs, que sí, que qué barbaridad, que la contaminación, que los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero una vez que se aprobó el Acuerdo de París, se escribió el libro de reglas y empezó el periodo de implementación, hoy el actor clave es la empresa. O sea, los únicos que pueden bajar las emisiones en este mundo no son los científicos, ni son las ONGs, ni son los gobiernos. Todos ellos pueden ayudar con la mejor ciencia, con la mejor conciencia y con las mejores decisiones públicas. Pero la decisión grande de en qué invertir, en qué no invertir, cómo cambiar los modelos de negocio, desde las cosas que comemos, tomamos, le metemos en el tanque del auto, las gomas que le ponemos al auto, las lamparitas de nuestra casa, las sábanas en las que dormimos, cada uno de esos productos y cada una de esas empresas tiene que tener metas, cumplir esas metas, y entonces las COP ya hace 2 años que son no lo que se lee en el diario, sino que la COP de estos últimos 2 años es principalmente de qué manera el sector privado mundial se junta
va viendo qué es lo que está pasando, cómo puede avanzar. Sobre todo un actor central es el sector financiero global, los grandes bancos, los grandes fondos, las grandes instituciones financieras, y cómo todo eso transformarlo en acciones concretas, porque la humanidad tiene que dejar de invertir en las cosas que emiten y pasar a invertir en otras cosas, que son las que no emiten. No es tan fácil, ¿no? No, no. Pensar en, ¿no? En Y los libros que tenga transcurso. Para la Argentina es particularmente Sí, difícil, porque significaría, o significará, esperemos, la sí, oferta de nuevas actividades para que a su vez van a repercutir en el mercado interno. y sí, Y de esa forma yo creo que se enfrentará bien la inflación. ojalá, ojalá. Lo que pasa es que la Argentina en el fondo para mí es de los países que la tiene más fácil, porque de los combustibles para la transición tiene sobre todo gas natural, que es el menos malo. Si fuéramos a Alemania o Polonia, que tenemos todavía montañas de carbón que seguimos quemando, bueno, es más Mm. difícil, ¿no? Pero además tenemos, digamos, relativamente poca industria. Porque los países grandes industriales, mega, super gigantes industriales, ¿y cómo haces con todas esas fábricas y toda esa gente? Pensá en China, ¿no? Lo mismo, los chinos están decididos y se los ve haciendo inversiones en este sentido y metiéndose en nuevas industrias para bajar las emisiones. Pero yo creo que lo que nos afecta hoy a los argentinos, más que nada, es que como tenemos una economía que sigue siendo un desorden, nuestra tasa, lo que se llama la tasa de descuento para analizar un proyecto, es extremadamente alta. Es lo que cuando nos dicen el riesgo país, en el fondo es la tasa a la cual se puede invertir. Entonces, una empresa internacional que quiere hacer un proyecto vinculado para bajar menos emisiones, le sale mucho más barato hacerlo en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, y ni hablar en Estados Unidos o en Europa, donde por cada dólar o euro que ponen, los gobiernos le regalan 10. Entonces, no, yo creo que nuestra dificultad hoy es estar como trabados en esta cosa. Ojalá al gobierno actual le vaya bien en terminar de bajar la inflación, pero sobre todo en lograr que las exportaciones sean lo suficientemente grandes, estables en volumen, ¿no? Quizás un camino es que la Argentina busque empezar a generar dólares a partir de la venta de bonos de carbono a nivel internacional, ¿no? O sea, tratar de generar más recursos de la exportación, porque si no hay dólares en el Banco Central de este país, siempre vamos a estar a salto de mata, Sí, sí. ¿no? Y dependiendo de los factores naturales, el exceso. Sí, pero no solamente eso, porque vos decís, bueno, che, la agricultura para exportar más necesita de su sector agrícola, pero el sector agrícola hoy tiene impuestos a la exportación, con lo cual vos limitás su capacidad de Mm. producir para exportar. Obviamente, si se eliminara, además tiene trabas para el dólar, tiene, ¿no? El dólar oficial es una cosa, el dólar al que vende sus productos es X, pero si quiere comprar un insumo es no sé, 50, 60% más. Es toda una situación que no nos ayuda a tener un sector externo estable, porque si la Argentina, su principal fuente de exportación neta es el agro, lo razonable sería, che, empuja a los flacos del agro que te vendan todo. Que vendan todo el trigo que puedan producir, que te vendan todo el maíz que puedan producir, que te vendan toda la soja, todos los pollos, todos los chanchos, toda la carne, todo lo que puedan venderlo. ¿Para qué? Y para estabilizar y empezar a tener una rueda que te permita desarrollar otros sectores. Pero si no hay ningún sector, ¿no? Y estamos esperando que nos dé plata el Fondo Monetario o algo por el estilo. Es una situación, me parece, que los países, ¿no? Inclusive cuando volviendo a la historia de Brasil, ellos con tal de tener dólares exportaban lo que sea. Obviamente tenían pocos productos, tenían caucho, café, pero esos había que darles manija para que vendan todo lo que puedan, producir todo lo que puedan y vender. Lo mismo, acordate, ¿no? En el Japón de la posguerra. ¿Te acuerdas los productos japoneses bien de la Ujú. posguerra, cómo eran?
¿no? Los juguetitos esos baratos de lata y algunas cosas de calidad muy pobre, ¿no? Ujú. Productos así. Y yo creo que eso es lo que nos pasa en Argentina. Seguimos como teniendo una dualidad, ¿no? Bueno, Martín, tenemos que seguir explicando esto porque evidentemente es un mensaje que en Argentina todavía no ha penetrado lo suficiente. Sí, tal cual, tal cual. Llegará. Y veremos qué pasa en la COP29 también, pero antes nos volveremos a Tal ver. cual, tal cual. Eso, hablaremos antes de la COP o después de la COP, porque sí, yo estoy yendo, creo que del 15 al 19, una cosa así. Tenemos una agenda así bastante de ecosistemas y suelos y finanzas y agro, Ajá. ¿no? Sí. Sí, vemos cada vez como más conciencia, ¿no? De la importancia que tiene para el cambio climático la naturaleza. Bueno, Martín, muchas gracias. Un placer. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Hoy hemos conversado nuevamente con Martín Fraguío y nosotros nos encontraremos de nuevo en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.